Hola, ¿qué tal amigos? Estamos una vez más aquí en el estado del estado, en el año 2 era COVID, estamos en el 2021 y estamos de vuelta con varios temas en la palestra, como me encanta decir esa palabra, no sabía qué significaba, hasta el otro día vi lo que era. ¿Qué es palestra? Pues es lo que utilizan los pintores, güey, que tienen acá unos tintas ahí y ya pues son muchas... Ok. Entonces estamos en la es que palestra. regresamos con todo, ¿no? Regresamos con todo tratando de librar a este COVID. Como siempre me acompañan un par de colegas, amigos y hermanos. Jonathan Bretón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue, Jonathan Bretón? Bastante bien. Bretón. Enfrentando nuevamente el COVID. Bien, y Matthew Bien, Cisneros. aquí nos quedamos ¿Ya no te ha guardados dado en casa. COVID? No, ya no. Qué bueno que no saliste. Tenemos un montón de temas, como ustedes saben, pues ha estado muy álgido todo este asunto del Estado, no nomás a nivel nacional, sino internacional. Tenemos un montón de cosas que nos acechan, pero creo que en este intento de regresar a la rutina que tenemos del Estado, podríamos abordar de manera, pues no diría express, pero sí sustanciosa y rápida a ciertos problemas claves que ha habido últimamente. El primero que me gustaría, y salvo su mejor opinión, es hablar sobre Cienfuegos. ¿Qué opinan de esta situación? Resulta que el año pasado, previo a las elecciones gringas, arrestan a Cienfuegos, todavía los medios la apodan el padrino, entonces se dice que estaba vinculado al narco, al H2, ¿no? Y después cuando llega acá a México lo extraditan y resulta que pues sale exonerado. ¿Qué opinión les merece? ¿Quién gusta empezar? Pues bueno, digo, yo definitivamente creo que el tema de Salvador Cienfuegos es como coyuntural hoy en día en los medios, porque además es una situación que involucra un tema de justicia penal internacional, ¿no? Están dos países involucrados completamente en el tema y bueno, ya lo habíamos incluso platicado, ¿no? En su momento cuando se vino el tema de pues no es extradición, sino que el juicio continúa en México, luego sale el secretario de Relaciones Exteriores a decir que él iba a seguir puntualmente el tema, ¿no? Como si su imagen, o más bien dando a entender que su imagen estaba de por medio, ¿no? En el asunto. Y ahora, bueno, resulta que por una parte la FGR lo que hace es desiste el juicio contra Salvador Cienfuegos, y por otra parte llega el gobierno federal, como si la FGR no fuese autónoma, para tratar de explicar cómo fue ese proceso, para además solicitando a Relaciones Exteriores que haga público el expediente, cosa que desde el viernes pues todos tuvimos acceso y pudimos ver, ¿no? Entonces el tema de Cienfuegos entra ahí y creo que pues es la situación en la que hoy en día pues está enfocando, ¿no? la mayoría de las críticas que hay sobre el actuar del gobierno federal. Matthew Cisneros, ¿qué opinas al respecto? Pues un tema sumamente polémico porque pues por un momento era un gran logro del gobierno de Estados Unidos, era un gran logro del gobierno mexicano, incluso algunos voceros del gobierno actual dijeron gran logro de la Cuarta Transformación por aprender a Cienfuegos. AMLO estaba enterado 15 días antes y pues resulta que no sabemos por qué lo aprehenden los estadounidenses, lo regresan a México con el compromiso de que se le enjuiciara y al parecer la fiscalía de Gertz Manero dice que no tiene pruebas contundentes. Eran muy chafas las pruebas, eran unas capturas de BlackBerry, bueno, pero eran como las más ¿será grandes. esa toda la evidencia? No sé, Bretón. Bueno, no es que yo lo sepa, pero a que a mí me llama la atención es que el gobierno de Estados Unidos lo que hace es manda su expediente y por lo menos es lo que yo escuchaba a Gertz Manero decir, ¿no? Que porque ellos desisten, ¿no? de la acusación de la presunción de inocencia por una parte, y por la otra lo que yo preguntaría es ¿por qué no mandan todas las pruebas? O sea, ¿por qué la DEA envió un informe endeble? Lo que pasa es que se filtraron, o sea, de hecho es hasta un delito que hayan filtrado ese tipo de información, no sabemos a ciencia cierta quién lo filtró, pero se filtró sobre pretexto de que son pruebas no suficientemente válidas porque tienen errores ortográficos y todo ese tipo de situaciones, o sea, es inverosímil la explicación. ¿Qué es lo que dices que se filtró? No, estoy diciendo que se filtró la evidencia. La presunta evidencia. Sí. O sea, los mensajes de BlackBerry y todo eso. No, por un momento me confundí, pensé que te referías bueno, al final de cuentas fue el gobierno el que hizo público el expediente, ¿no? Pero sí, o sea, bueno, salió por redes sociales. No, y es interesante que... Luego ya lo hicieron público. Pero después de que pasa todo esto, que vimos que aparte estaba todo tachado, lo de los nombres, los gringos tiraron la amenaza de que no se iban a quedar a gusto con lo que había pasado. Por ahí vi, no sé si ustedes lo vieron, una declaración donde decía que pues no estaban como que tan de acuerdo con la determinación que habían tomado acá en México de exonerar al buen Cienfuegos. Porque lo atrapan ellos y lo liberan aquí los mexicanos. Y yo entiendo también que tiene una razón política. Quiero pensar, ¿no? Que Andrés Manuel no se quiere echar al ejército encima. Porque los principales generales del ejército de este actual gobierno eran subordinados de Cienfuegos. Es decir, había una directa correlación entre Cienfuegos y los que ahorita están al mando del ejército.
evidentemente que había una correlación. Si la cabeza del ejército era corrupta o estaba infiltrada con el crimen organizado, seguramente grandes cabezas del ejército actual estarían implicados, y eso sería como dispararte a ti mismo como gobierno, ¿no? Bueno, digo, yo lo que podría decir sobre este tema es que, como en muchos otros temas, digo, pero particularmente en esto es muchísimo más lo que ignoramos que las certezas que tenemos, ¿no? A mí lo que me queda claro, ¿no? Para irme como rápido en este punto, son como 3 cosas. La primera es que definitivamente hay una participación fuerte que tiene los Estados Unidos en los países, y eso lo hemos visto históricamente con la DEA, que es un organismo creado a finales de los 70s, y pues bueno, es algo que no se debe de dejar el dedo en el renglón, que es importante analizar cómo es el comportamiento de esta institución global en el país, ¿no? Por una parte. El segundo es que cualquiera de las decisiones que se tome el gobierno federal tiene unas repercusiones, ¿no? O sea, de entrada, proceder legalmente contra Salvador Cienfuegos involucraba generar un descontento al interior de las fuerzas militares, que hoy en día son los que llevan el mayor sustento del gobierno federal. Claro. Sin embargo, el hacer como se procedió hoy en día, que fue liberarlo, genera un descontento con el actual gobierno de los Estados Unidos, que está a punto de acabar el día de mañana, 20 de enero, y entonces puede generar incluso también un guiño con el nuevo presidente. Y lo único que terminaría yo por decir es... me parece que está fuera de toda lógica, ¿no? Porque uno creería, ¿no?, que lo más lógico sería que el presidente aprovechara la coyuntura de Salvador Cienfuegos, que es un funcionario que valga la pena recordar que es del gobierno federal anterior de Enrique Peña Nieto, y lo más fácil hubiera sido pues dejar que las cosas pasaran y que solito hubiera llegado el peso de la justicia. Sin embargo, creo que los elementos hoy en día están insuficientes como para que podamos decir si el actuar o no, fue correcto o incorrecto de parte del gobierno federal. Eres presidente, Sazón. ¿Tú prefieres pelearte o quedar peleado con el ejército mexicano o con el gobierno de Estados Unidos? Qué bueno que me lo estás diciendo de esa forma, porque justamente quiero abrir el puente para hablar de peleas. Y la pelea que voy a hablar es precisamente del presidente y tiene que ver contra estos órganos autónomos. Disculpa que te dé el brinco, sinceramente yo no me pelearía con nadie. Nadie quiere un golpe de Estado. ¿Quién quiere un golpe de Estado? O sea, a menos que tenga unos cuernos de búfalo y aquí hubiera un Capitolio, probablemente me verían por ahí, muchachos. Pero sí quiero abrir el tema, cualquiera de los dos que lo quiera agarrar en esta manera, es qué pedo con Andrés Manuel López Obrador y los órganos autónomos. Llámese el INAI, hay como otros 3, y también hay un tiro con el INE, pero eso ya es por las mañaneras. ¿Quién se avienta? Mira, rápidamente te comento. Creo que es una preconcepción equivocada al creer que el Estado tiene que abarcar todas las, digamos, instituciones que garanticen ciertos problemas sociales, ¿no? En este caso, el INAI, que lo quieren desaparecer, hay un problema en México acerca de accesibilidad, de transparencia, de acceso a la información, rendición de cuentas, y el INAI cumplía una función. Si bien no era la más óptima o se podía mejorar, pues tampoco implica que tengas que eliminarlo y absorberlo como gobierno estatal. Me parece que eso es un error. Un ejemplo de un organismo autónomo que funciona, que ha dado garantía para el tránsito democrático de México, es el INE. Imagínate que el INE dependiera de Secretaría de Gobernación, como en el 88, cuando Bartlett era el secretario de Gobernación. Ahorita él era el de la CFE, Comisión Federal de Elecciones, ahora es de la CFE, Comisión Federal de Electricidad. Oye, y todavía sí con apagones, ¿eh? Es que fallas del sistema. Pero de todas formas, a lo que ves que los organismos autónomos tienen su razón de ser, en tanto que son un contrapeso, son autónomos, tienen presupuesto propio y pueden tomar determinaciones con criterios más objetivos. ¿Qué opinión te veré, señor Tambretón? Bueno, de entrada, los organismos constitucionales autónomos, cabe decir, digo, para nuestra audiencia, que son organismos de gobierno que no forman parte del gobierno federal, y esto surge a partir de que durante mucho tiempo tuvimos un presidencialismo demasiado fuerte, un poco similar a lo que estamos a punto de volver a vivir, ¿no? Un presidencialismo de partido hegemónico, ¿no? Yo no dije y nada. Entonces lo que ocurre es, se generaron ciertas instituciones que garantizaban cierta neutralidad política a muchos acontecimientos de la vida política y pública en general, ¿no? Entre ellos el IFE, que ahora es INE, y el IFAI, que ahora es INAI, sobre la transparencia. Lo que yo podría decir sobre todo esto es, sí me parece un retroceso deshacer los organismos autónomos, sobre todo en el tema de la transparencia, que es fundamental para generar un gobierno de calidad y generar confianza en los ciudadanos. Sin embargo, lo que sí diría también es, no está por demás abrir el debate público sobre los organismos, los OCA, organismos constitucionales autónomos. ¿Por qué? Porque tal parece que en los últimos 15 años, o mejor dicho, en los primeros 15 años de vida democrática de este país, lo que se hizo, lo que no se podía resolver a través del Ejecutivo Federal, la ley fue, o sea, más bien el actuar o la receta que tuvieron fue, pues, crear organismos constitucionales autónomos y vamos viendo cómo lo hacemos, ¿no? Y en ese sentido generaron el IFETEL, y bueno, muchos más, ¿no? Entonces, el CREE. Entonces, tenemos alrededor de 2 organismos constitucionales autónomos que lo que yo sí diría es, vale la pena poner el dedo en el renglón sobre el tema de la austeridad, por
una parte también sobre su manejo efectivo, pero eso es una cosa muy distinta al hecho de tratar de desaparecerlos, ¿no? O sea, creo que desaparecerlos sí podría generar un retroceso, como le dije hace unos instantes. Oigan, y con respecto a este tiro que hay entre la mañanera, que no quieren que durante campaña salgan, ¿qué opinión les merece? A mí me parece correcto, es un ejercicio propagandístico, diría yo, no pone la cancha pareja para todos los partidos políticos, sí. Pero pues por ahí está el debate que está limitando pues, la libertad de expresión, ¿o qué sería? Pues sí, no, o sea, sí, no. Lo que pasa es que está bien que no suspendan las mañaneras en tanto se limiten única y exclusivamente a informar acerca de la pandemia, acerca de protección civil y bomberos, de desastres naturales, acerca de seguridad pública. El problema viene cuando el presidente de la República, en ese espacio, en medio de unas elecciones polémicas, controvertidas, altamente competitivas, menciona la mafia del poder. Ahora ya no la evoca, ¿no? Pero dice la oposición, cuando dice que antes se hacían las cosas mal, los partidos de siempre, ¿cómo le llaman? Los conservadores, periódicos fifís. En ese sentido, eso definitivamente que es atacar a un enemigo político. Entonces, por supuesto que eso es una propaganda política, porque eso es publicidad. Eso tiene la intención de convencer a la gente que hay buenos y malos, que hay quienes hacen las cosas bien y que hacen las cosas mal dentro de un proceso electoral. Si lo haces con si haces ese tipo de ejercicios bajo un esquema de conferencia de prensa, evidentemente que tú tienes que limitarlo. Pero si pones a Gatell a hablar acerca de la pandemia en ese tipo de espacios, pues yo creo que no pasa nada. ¿Y tú, Bretón, qué opinas? Bueno, me parece que el INE desde hace ya bastantes semanas está haciendo un exagerado esfuerzo, ¿no?, por mantener la neutralidad o la equidad del proceso electoral, cosa que no es para menos, cosa que es para la cual está hecho, ¿no? Claro. Y en ese sentido, y lo vimos también a finales de diciembre, cuando el INE bajó un spot de Morena, ¿no?, y que después permitió también otros spots, donde en ese sentido ha sido criticado por muchos personajes de Morena, en el cual denostan, ¿no?, que no hay una neutralidad como tal. Lo que yo sí diría, y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Matu y Noé, y también lo comentas tú un poco, que la mañanera es ese espacio político, que lo que lo que menos es un espacio de rendición de cuentas, sino un espacio político para denostar a los rivales, llámese medios de comunicación, llámese actores políticos. Creo que el presidente está ante una oportunidad inmejorable para demostrar que puede respetar las reglas, ¿no? En este caso las reglas de las contiendas electorales, y aprender a callar cuando tiene que callar en términos políticos, aunque no soy ingenuo, la verdad es que creo que esta ruptura o esta disputa que tiene el INE con López Obrador pues no va para unos días y unas semanas, sino que será un proceso que durará de aquí hasta el 6 de junio, que es el día de las elecciones. Perfecto, y retomando ese tema de que mandan al diablo a las instituciones o que no respetan las reglas del juego, quisiera ya abordar este último tema. Ya sé que son muchos, es un bombardeo de información, pero a Moy le está encantando. Quisiera abordar el tema. Mañana es la toma de protesta de Joe Biden, el 20 de enero del 2021, sí. Año 2 era COVID. Pero ¿cómo se da esta toma de protesta? Está muy interesante todo lo que vimos. Vimos lo que pasó en el Capitolio. Había más de 100 años que no había pasado una situación así, que alguien se había metido. Tiene un problemón encima Donald Trump. Vimos que desde el principio no respetó, no quiero hacer analogías aquí, él no respetó los resultados, sí. Él acusaba de fraude electoral, da un discurso y a partir de este discurso la banda se prende y va y se mete al Capitolio, hacen un desmadre, el resultado 5 muertos, ¿no? Y la Guardia Nacional durmiendo. ¿Qué opinión te merece, Bretón? Bueno, yo lo que creo es que de entrada vale la pena decir aquí para la audiencia que estamos grabando el programa el día 19, muy probablemente salga público el 20 o el 21, sea como sea, la toma de protesta, más bien la toma de posesión, mejor dicho, porque hay una diferencia conceptual, sería el 20 de enero, antes de mediodía, así lo estipula las enmiendas constitucionales de Estados Unidos, y entonces sería el 20 de enero la primera toma de protesta después de casi un siglo en la cual no acude el presidente saliente. Esto de entrada lo que habla son los ánimos democráticos que existen hoy en Estados Unidos, con un presidente saliente que está desacreditando las instituciones, mejor dicho, está desacreditando el proceso electoral muy puntualmente, ¿no? Desde hace ya varias semanas previas a la elección ya avisaba o advertía que no iba a reconocer el resultado y lo cumplió. Llegó el día electoral, el 3 de noviembre, y a partir de eso, bueno, pues lo que ha pasado es que no ha reconocido el triunfo. Con todo esto, sí llama la atención, ¿no?, que lo que ocurrió en el Capitolio es una muestra desfavorable para los procesos democráticos de los países, ¿no? En general se percibe que fue un acto demasiado
¿cómo decirlo?, brutal, al punto tal que incluso las empresas, medios de comunicación, incluso las redes sociales, tuvieron que vetar a Donald Trump de sus espacios, ¿no? Hoy en día que ya no está en Twitter. Entonces, se pronostica un proceso difícil de 4 años de Joe Biden con Kamala Harris como vicepresidenta y con un Donald Trump que va a ser oposición desde el punto que él intente hacerlo. Sí, de acuerdo. A mí me preocupaba que el buen Trump lo tuvieran que sacar por la fuerza. Al parecer no va a ser el caso. Pero es increíble porque es histórico que un presidente de Estados Unidos niegue haber perdido en el proceso electoral. Y histórico, y que lleva 2 juicios políticos también, sí, tengo entendido, ¿no? Pero sería el primer presidente con 2 procesos de impeachment. Sí, y mira, y una cosa es cuando tú pierdes las elecciones y dices, no, me las robaron, ¿no? Sí. Pero no ostentas el poder, ¿no? Eres un líder opositor. Ese escenario es completamente diferente. Yo tengo bajo mi mando las Fuerzas Armadas y digo que me hicieron un fraude y por ende, imagínate si eres el general de Trump, estás en un predicamento, ¿le hago caso a mi jefe actual o le hago caso al siguiente? ¿Soy demócrata o soy traidor a la patria? ¿Dónde está esa línea? ¿A quién le creo, no, cabrón? y además que terminó peleándose con medio gabinete, ¿no? Y el caso más claro es Le renunciaron con ¿sí? Mike Pence, que era su es su vicepresidente actual. Y esta trifulca de la que tú hablas en el capítulo tiene que ver porque Trump estaba ejerciendo presión a Pence para que desconociera el proceso en el colegio electoral. Claro. Oh, en el país de la democracia ya se hubiera invadido con el argumento de llevar la democracia, ¿no? Sí, no, y por eso es súper natural que existan este tipo, o sea, no es lo ideal, es terrible que pase, pero es natural que exista este tipo de inconformidad social, irritación colectiva, y por eso pasó lo del Capitolio. Claro. Un líder político tan irresponsable como Trump solo podía ocurrir, con un líder político así, solo podía ocurrir lo que pasó en el Capitolio. La democracia más antigua del planeta yo creo que está en aras de buscar renovar sus procesos democráticos porque no pinta para que esto se acabe, sino que los procesos democráticos de Estados Unidos también tendrían que discutirse, ¿no? Porque además ya lo habíamos hablado en otro programa, sí, que el proceso electoral en Estados Unidos ya es antiguo, ya es rancio, entonces pues bueno, ojalá que estén preparados para ese O en otros países, ¿no? Como Brasil, como Inglaterra, donde tienen mandatarios similares. Oigan, y por último, ya para abordar este tema, qué bueno que lo tomaste, ¿qué onda con este asunto? Digo, para concatenar lo internacional con lo nacional, lo gringo con lo mexicano, la censura de estas empresas privadas de red social a un mandatario, en este caso pero no ha sido el único, censuraron a Trump, pero también ya a Pati Navidad, güey, ya le quitaron su Twitter por andar diciendo mentiras, al cardenal por andar ofreciendo tecitos de guayaba para el COVID, güey. ¿A ti no te han bloqueado? Afortunadamente no, pero porque tengo 2 seguidores, síganme, Oscar Gómez en Twitter. ¿Qué opinión te merece? AMLO dijo en una mañanera que iba a decirle a los expertos que hicieran su propia red social y hay 2 países que ya la tienen, güey. China y Cuba tienen su propia red social. Sí, está interesante. Facebook. Bueno, pues yo lo que diría es, no perdamos de vista, digo, las redes sociales al final de cuentas tienen una similitud con los medios de comunicación de que tienen este tipo de 3 caras, ¿no? Por un lado son un medio de comunicación, ¿no? En el caso de las redes sociales son redes sociales. Por un segundo lado son empresas, que tampoco podemos dejar de vista que hay una intención económica, pero también son actores políticos, ¿no? Y eso lo vimos a lo largo de la campaña de Estados Unidos y lo hemos visto a lo largo de muchos movimientos. Llama la atención este tema porque es verdaderamente una situación de libertad de expresión, ¿no? Me parece demasiado complejo como para llegar a una conclusión, pero lo que yo sí diría es, alguien no puede celebrar la censura a un político de una corriente ideológica distinta, independientemente de si tenemos animadversión, que es lo que tenemos nosotros hacia Trump, o si tenemos favoritismo hacia él, y por el mismo tiempo aplaudir, ¿no? que exista, o mejor dicho, por el mismo tiempo rechazar que exista la censura hacia otros actores políticos de corrientes afines, ¿no? Entonces yo creo que es un tema muy importante y que da para una discusión larguísima, no solamente en un programa de televisión, sino también incluso para muchas aulas, universidades. Yo creo que es un tema que vale la pena, ¿no? Y bueno, el mejor ejemplo de cómo tomaron riendas políticas en procesos electorales es el caso de Facebook, ¿no? Que incluso tuvo que comparecer ante los congresistas estadounidenses y ante la Unión Europea, ¿no? Ya no pueden pautar en Facebook, ahora ven que se quiere ser viral. Yo me pondría a reflexionar lo siguiente: ¿cómo es que llegamos a tal punto en el cual los gobiernos, el presidente más poderoso presuntamente del mundo, es censurado? Es censurado
por una compañía Sí, privada. Es decir, ¿en dónde se trasladó el poder? ¿Cómo es que llegamos a este punto que el poder se ha trasladado tanto a manos de unos pocos y ni siquiera los que tienen ostentan el legítimo uso del poder político a través de las elecciones? Es increíble. Yo lo que sí es que estoy enojadísimo porque Roberto Gómez Junco me bloqueó de Twitter. Me gustaban mucho sus análisis futbolísticos. Los políticos se me hacen medio nefastos, pero en fin, ahí está el poder de las redes sociales, cabrón. ¿Cuál es tu red social para que te sigan? Alan Matthews Cisneros ahí en Twitter. Muy bien. ¿El tuyo? El mío es OKR-Gómez. ¿Tú, mi Bertón? El mío es JW Bretón. Y bueno, ya nomás como en este último tema, lo que diría es, quedan unas horas para que tome protesta Joe Biden. Ojalá que en estas horas salientes de Trump, me gustaría decir, ojalá que pudieran generar un indulto hacia Julian Assange y Edward Snowden, que Sí, hay una campaña claro. fuerte. Ojalá que termine esa persecución política, tema que está completamente relacionado con la libertad de expresión. Sí. No, la otra vez vi un tweet que se me hizo brillante, que es Julian Assange de la calle y Inay de la casa. Maldita sea. Pero bueno. Oigan, bueno, pues ya estamos empezando el 2021, vamos a llegar a este programa con todo, no tenemos invitados porque estamos dentro de un botón rojo, entonces queremos ser socialmente responsables y que no nos vengan a pegar un virus por aquí, ni nosotros, si lo tenemos, se lo peguemos a nadie. Cuídense mucho, tomen las medidas. Yo les diría, ¿cómo defines en 3 palabras del 2020, Jonathan o Mati? 3 palabras. 3 palabras para definir el 21, carnal. Ay, a ver, Me a bote gusta pronto. poner a pensar a la gente. El 2020 una gran calamidad y el 2021 una nueva esperanza, como en Star Wars. La esperanza de México. No, digo, más que en 3 palabras, yo creo que el 2020 fue atípico, entonces sería algo así como sui generis, ¿no? Y el 2021 creo que las palabras que tienen que estar ahí presentes, por un lado, es tecnología, ¿no? Ciencia, feminismo y medio ambiente. Vale. Yo ¿Tú? le llamaría Mad Max. Mad Max, vean la película, está en Netflix. Sí, no, pero ojalá y Mad no. Max, nos vamos a empezar a pelear por el agua. En fin, esto fue todo. Muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente en este 2021. Vamos a seguir realizando contenidos para su diversión e información. Y nos pueden ver dónde, Jonathan Bretón. Bueno, pueden seguir este programa y todos los que hemos grabado durante el año 2020 también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y el programa lo pueden ver también en YouTube. Sí, claro, y también nos pueden escuchar si quieren ver otro contenido que también es de nosotros, pero es puro audio. Sí, en el Estado en tus oídos, El Estado en en tus oídos. Spotify, en Google Podcast y en, ¿qué más? Apple. Todas las Apple plataformas Podcast, de sí. podcast de su preferencia. Vale. Que vamos a hacer. Ahí si nos quieren patrocinar, ahí nos vemos. Cuídense mucho, lávense las manos, usen cubrebocas Bye, bye. y no salgan de fiesta.